La iglesia estaba decorada como un cuento de hadas. Largas guirnaldas de flores blancas y lilas caían desde los arcos, llenando el aire con un aroma dulce y envolvente. Los vitrales de colores dejaban pasar la luz del sol, pintando la alfombra roja con tonos vibrantes de azul, verde y dorado. Afuera, una brisa suave hacía que las campanas tintinearan con un sonido melodioso que parecía anunciar un día destinado a la felicidad. Ana estaba en una pequeña sala contigua, frente a un espejo antiguo que reflejaba más que su imagen. Reflejaba años de sueños, luchas y decisiones que la habían llevado hasta ese instante. Vestida con un elegante traje blanco ajustado en la cintura y con un delicado encaje que caía hasta el suelo, parecía la personificación de la felicidad. Su cabello, recogido en un moño bajo con mechones que caían suavemente alrededor de su rostro, estaba adornado con un velo largo que añadía un aire etéreo a su figura. Las damas de honor revoloteaban a su alrededor, ajustando detalles, asegurándose de que cada pliegue del vestido estuviera perfecto. Ana apenas podía prestar atención a sus palabras. Su corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por la emoción de lo que estaba por venir. Este era el día que había soñado desde niña, aunque nunca imaginó que su camino hasta aquí estaría lleno de tantas pruebas. A través de la puerta ligeramente entreabierta, podía escuchar el murmullo de los invitados llenando los bancos de la iglesia. La mezcla de risas suaves y saludos formales le daba un carácter cálido al ambiente. Entre los asistentes estaban su mejor amiga de la infancia, su jefa que siempre la había apoyado y, por supuesto, David, su futuro esposo, quien esperaba en el altar con la serenidad de un hombre profundamente enamorado. David había sido su roca durante los últimos años, un hombre alto, de ojos sinceros y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Había estado a su lado en momentos de incertidumbre, mostrándole que el amor verdadero no era solo un cuento romántico, sino una fuerza capaz de transformar la vida de una persona. Ahora, él estaba listo para dar el paso más importante de su relación, construir un futuro juntos. Ana respiró hondo, cerrando los ojos un instante. En su mente repasó cada detalle de los últimos meses. Las largas horas de planificación, las pruebas del vestido, las invitaciones enviadas. Pero más que eso, pensó en los momentos compartidos con David, en las noches hablando de sus sueños, en las pequeñas promesas hechas con la esperanza de cumplirlas todas. Este no era solo un evento, era el comienzo de una nueva etapa en su vida, una que había anhelado durante tanto tiempo. Es hora, dijo una de las damas de honor, tocando suavemente su brazo. Ana abrió los ojos, su mirada firme pero llena de emoción. Se levantó con cuidado, alisando su vestido una última vez. Tomó el ramo de flores, un delicado arreglo de lirios y rosas blancas, y dio un paso hacia la puerta. Mientras la música comenzaba a llenar la iglesia y las puertas principales se abrían lentamente, Ana supo que estaba a punto de caminar hacia algo mucho más grande que un altar. Era un paso hacia un futuro lleno de esperanza, amor y, aunque ella aún no lo sabía, inesperadas revelaciones que cambiarían su vida para siempre. La música del órgano llenó la iglesia con acordes solemnes mientras Ana caminaba lentamente por el pasillo central, acompañada por el murmullo de admiración de los invitados. Cada paso resonaba suavemente sobre la alfombra roja, marcando un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Con cada metro que avanzaba hacia el altar, su mente, a pesar del momento presente, se encontraba viajando hacia el pasado, hacia los recuerdos que la habían llevado a estar allí. Ana siempre había sido una soñadora, incluso cuando la realidad parecía empeñada en arrebatarle la esperanza. Creció en un pequeño barrio al margen de la ciudad, rodeada de calles polvorientas y casas humildes que apenas resistían el paso del tiempo. Su madre, una mujer de mirada cansada pero cálida, trabajaba largas horas como costurera para mantener a Ana y a sus dos hermanos menores. Su padre, en cambio, había desaparecido de sus vidas cuando Ana aún era muy joven, dejando un vacío que nunca lograron llenar del todo. La pobreza fue su compañera constante durante los años de infancia y adolescencia, pero Ana siempre encontró en su madre un ejemplo de resiliencia. No importa lo que la vida nos quite, Ana, lo importante es lo que hacemos con lo que nos queda, le repetía su madre cada vez que la veía desanimada. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón y se convirtieron en su ancla cuando la adversidad parecía demasiado pesada. Sin embargo, no todo fue tristeza.
Ana también recordaba las tardes jugando con sus hermanos en el patio de tierra, inventando mundos imaginarios donde nada era imposible. Recordaba las risas y los abrazos de su madre al final de un día agotador. Esos momentos eran su refugio, los que la ayudaron a mantenerse de pie incluso en los peores días. Con el tiempo, la adolescencia trajo consigo decisiones difíciles. Ana tuvo que dejar la escuela para trabajar y ayudar a su familia. Aunque la idea de abandonar sus estudios la llenó de dolor, entendió que era necesario. Se empleó como ayudante en una pequeña cafetería del barrio, donde aprendió no solo a preparar café, sino también a enfrentarse al mundo con valentía. Fue en ese lugar donde, años después, conoció a David. David llegó a la cafetería como un cliente más, buscando refugio del frío de una tarde lluviosa. Desde el primer momento, su amabilidad y su manera de escuchar hicieron que Ana sintiera algo diferente. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió rápidamente en una amistad profunda y con el tiempo en un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar. Ahora, de pie en medio de la iglesia, Ana recordó cómo David había sido su mayor apoyo cuando la vida parecía cerrarle todas las puertas. Fue él quien la animó a retomar sus estudios y perseguir sus sueños. Juntos habían construido no solo una relación, sino un verdadero equipo, uno que estaba a punto de formalizarse frente a sus seres queridos. Al llegar al altar, Ana miró a David, quien la recibió con una sonrisa que parecía calmar cualquier duda o temor. Sin embargo, mientras sus manos se entrelazaban, una sensación desconocida recorrió el pecho de Ana, como si el pasado estuviera a punto de reclamar su lugar en ese día que había imaginado como el comienzo perfecto de su nueva vida. El sacerdote carraspeó suavemente llamando la atención de los asistentes mientras la ceremonia comenzaba. Ana y David se colocaron frente al altar, sus manos entrelazadas y el murmullo de los invitados se apagó, dando paso a un silencio solemne, roto solo por la voz profunda y pausada del sacerdote que daba la bienvenida a todos. Ana intentó concentrarse en las palabras ceremoniales, pero su mente seguía jugando con aquel extraño presentimiento que había sentido al llegar al altar. A su alrededor, la iglesia parecía haberse transformado en un lugar casi irreal. Las velas que decoraban el espacio proyectaban sombras danzantes en las paredes, y la luz que entraba a través de los vitrales iluminaba los rostros expectantes de los asistentes. Todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto, como si el universo estuviera preparando el terreno para algo inesperado. David, a su lado, no parecía notar la inquietud de Ana. Su mirada permanecía fija en ella, llena de admiración y amor, como si nada pudiera perturbar ese momento. Para él, ese día no era solo la culminación de un sueño, sino el comienzo de una vida que siempre había deseado construir junto a ella. Sus dedos apretaron suavemente los de Ana, dándole un gesto silencioso de apoyo. Pero en el corazón de Ana, una batalla silenciosa comenzaba a librarse. Mientras el sacerdote continuaba hablando, su mente divagaba hacia recuerdos que creía haber enterrado hace años. Rostros, lugares y fragmentos de conversaciones del pasado emergían de las sombras de su memoria, insistentes y desordenados. Intentó empujarlos de vuelta al rincón donde los había guardado, pero no pudo evitar que la ansiedad comenzara a sentarse en su pecho. Entonces, llegó el momento de los votos. David fue el primero en hablar, pronunciando palabras que arrancaron sonrisas y lágrimas entre los asistentes. Su voz era firme, cargada de emoción, y cada promesa parecía un testimonio de la solidez de su amor. Ana lo escuchó con atención, aferrándose a cada palabra, como si fueran una ancla que la mantenía conectada al presente. Cuando llegó su turno, tomó aire y comenzó a hablar, pero su voz tembló ligeramente al pronunciar las primeras palabras. David, desde el momento en que entraste en mi vida, todo cambió, dijo, mirando sus ojos con una mezcla de amor y vulnerabilidad. Contigo aprendí que el amor verdadero no solo es una emoción, sino una decisión, un compromiso diario de apoyarnos mutuamente. Mientras continuaba, algo llamó su atención desde el fondo de la iglesia, un movimiento, un destello de color, algo que no debía estar allí. Ana trató de ignorarlo, pero el instinto la obligó a desviar la mirada por un breve instante. Allí, entre las últimas filas, una figura pequeña y desaliñada se movía con cautela. Un niño, vestido con ropa vieja y gastada, miraba hacia el altar con una expresión que mezclaba miedo y determinación. El corazón de Ana dio un vuelco y su mente pareció detenerse por completo.
Aunque intentó recuperar la concentración, una sensación incómoda comenzó a invadirla. Las palabras del sacerdote y los murmullos de la congregación se volvieron un ruido distante, mientras aquella figura infantil que nadie más parecía notar ocupaba todo su campo de visión. Sin saber por qué, Ana sintió que algo profundo y desconocido estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. El murmullo de la congregación se apagó de nuevo, y el sacerdote retomó el hilo de la ceremonia, ajeno al pequeño intruso que se movía entre las sombras del fondo. Ana intentó recuperar el ritmo de su respiración, obligándose a enfocar su atención en David, en sus manos cálidas entrelazadas con las suyas. Pero la figura del niño permanecía grabada en su mente, como un eco visual imposible de ignorar. David, ajeno al torbellino que se desataba en la mente de Ana, le sonrió con la calma de alguien que estaba exactamente donde quería estar. Su expresión parecía decirle que todo estaría bien, que no había lugar para el temor o la duda en ese día especial. Ana quiso creerle, quiso perderse en la seguridad que siempre le había transmitido, pero algo dentro de ella le gritaba que prestara atención, que no ignorara aquella presencia que se había colado en la perfección de ese momento. Entonces, mientras el sacerdote pedía silencio para la lectura de los votos finales, el sonido de unos pasos apresurados rompió el silencio reverente de la iglesia. Los asistentes se giraron, sorprendidos, buscando el origen de la interrupción. Desde el fondo, el niño, con el rostro sucio y las ropas deshilachadas, caminaba rápido hacia el altar, sus pequeñas manos apretadas en puños junto a su cuerpo. Su respiración era agitada, y sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de desesperación y resolución. ¡Mamá!, gritó con voz desgarrada, deteniéndose justo en el centro del pasillo frente a la mirada incrédula de Ana. El tiempo pareció detenerse. El eco de aquella palabra retumbó en las paredes de la iglesia, como si el edificio mismo hubiera quedado atónito ante la declaración. Ana sintió como el aire abandonaba sus pulmones, dejándola vacía, incapaz de moverse o hablar. La palabra resonaba en su mente como un martilleo, golpeando cada rincón de su conciencia. David, confundido, miró al niño y luego a Ana, buscando en su rostro alguna señal que le ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pero Ana estaba inmóvil, sus ojos clavados en el niño, como si tratara de descifrar algo que su mente se negaba a aceptar. La iglesia estalló en murmullos, los invitados se inclinaban hacia sus compañeros, susurrando especulaciones que llenaban el aire de incertidumbre. El niño dio un paso más hacia el altar, sus ojos fijos en Ana. Había algo en su mirada que desbordaba emoción, una mezcla de esperanza, miedo y un dolor que parecía demasiado grande para alguien de su edad. Ana sintió que las piernas le temblaban y un hormigueo recorrió su cuerpo mientras trataba de encontrar su voz. «¿Quién eres?», logró decir finalmente, aunque su voz sonó débil, apenas un susurro que parecía perderse entre las paredes de la iglesia. El niño, sin apartar los ojos de ella, sacó algo de uno de los bolsillos de su chaqueta desgastada. Era una pequeña fotografía, amarillenta por el tiempo, que sostenía con manos temblorosas. Avanzó lentamente hacia Ana, extendiéndosela con la desesperación de quien entrega su último argumento, su última prueba de una verdad que solo él conocía. Ana tomó la foto con manos temblorosas y al mirarla, el mundo a su alrededor pareció desmoronarse. La imagen mostraba a una mujer joven, con un rostro que ella reconoció al instante. Era su propio rostro, pero más joven, más inocente, y con una mirada que había olvidado hacía mucho tiempo. Junto a la mujer había un niño pequeño de cabello alborotado y sonrisa traviesa, un niño que ahora estaba de pie frente a ella llamándola mamá. El silencio en la iglesia se volvió abrumador, denso, casi palpable. Los murmullos de los asistentes cesaron por completo, y todos los ojos estaban clavados en Ana, en el niño, en la pequeña fotografía que ella sostenía con manos temblorosas. Su mirada estaba fija en la imagen, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo y evitar enfrentar la realidad que se alzaba frente a ella. David dio un paso hacia Ana, su rostro reflejando una mezcla de desconcierto y preocupación. Colocó suavemente una mano en su hombro, buscando anclarla de alguna manera, pero ella no respondió. Estaba perdida en una marea de recuerdos que comenzaron a emerger como si un dique emocional se hubiera roto. La foto en sus manos no era solo un objeto, era una ventana al pasado que Ana había enterrado hace tanto tiempo que había comenzado a creer que ese capítulo de su vida nunca había existido.
Reconocía el vestido que llevaba en la imagen, uno que había usado en su adolescencia, cuando trabajaba largas horas para sobrevivir. Y el niño en la foto, la sonrisa, los ojos grandes y oscuros, eran idénticos a los del pequeño, que ahora la miraba con lágrimas acumulándose en sus pestañas. Ana sintió que sus piernas cedían y se dejó caer de rodillas, aún sosteniendo la fotografía. El niño al ver esto se acercó vacilante, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera alejarla de él. Cuando estuvo a unos pasos de ella, Ana alzó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad, tristeza y un destello de reconocimiento. «¿Tomás?», susurró, su voz apenas audible, como si el nombre le costara salir. El niño asintió rápidamente y sus labios temblaron mientras intentaba contener el llanto. Ana dejó caer la fotografía, olvidándola por completo, y levantó una mano hacia él, como si necesitara tocarlo para asegurarse de que era real. Tomás no dudó un segundo más. Corrió hacia ella y se arrojó en sus brazos con una fuerza que hizo que Ana tambaleara, pero no dejó de abrazarlo. Lo sostuvo con una desesperación que reflejaba los años de vacío que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Los murmullos volvieron a surgir entre los invitados. Algunos miraban con compasión, otros con desconcierto y algunos más con evidente incomodidad ante la escena que se desarrollaba. Pero Ana no escuchaba nada de eso. En ese momento todo su mundo se reducía al pequeño cuerpo que se sostenía, a la calidez de Tomás, que parecía llenar un vacío que había cargado sin saberlo. David, aún de pie junto a ellos, observaba con el ceño fruncido, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Finalmente dio un paso más cerca y se inclinó hacia Ana. «¿Ana?». Su voz era tranquila pero tensa. «¿Puedes explicarme qué está pasando?». Ella levantó la mirada hacia David, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero antes de responderle volvió a mirar a Tomás, quien la observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera que este momento se desvaneciera en cualquier instante. «Es mi hijo», dijo finalmente, con una voz rota pero cargada de verdad. La confesión cayó como una bomba en la iglesia. Los murmullos se transformaron en exclamaciones ahogadas y la expresión de David se congeló. La realidad comenzaba a instalarse en el ambiente, desdibujando la línea entre lo que era un día perfecto y lo que ahora se convertía en una verdad inesperada que cambiaría la vida de todos los presentes. Ana sabía que ese instante lo cambiaría todo, pero por primera vez en años no sentía miedo, solo el impulso incontrolable de no soltar a Tomás nunca más. El impacto de las palabras de Ana reverberó como un trueno en el interior de la iglesia. «Es mi hijo». Una declaración que parecía imposible, que desafiaba la perfección que había envuelto ese día. David retrocedió ligeramente, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y dolor. Los murmullos entre los invitados crecieron en intensidad, llenos de preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Ana, aún arrodillada, sostenía a Tomás con fuerza, como si temiera que soltarlo pudiera hacer desaparecer ese frágil instante. Su mente estaba en caos. 1000 preguntas la asaltaban, pero por encima de todas una necesidad avasallante la dominaba: proteger a ese niño. Sentía que el mundo podía desmoronarse a su alrededor, pero lo único que importaba era él, su hijo, que ahora temblaba entre sus brazos, no solo por el frío, sino por el peso de tantas emociones acumuladas. Tomás rompió el silencio con un sollozo, aferrándose a Ana como si no quisiera que volviera a desaparecer. «Te busqué tanto tiempo», logró decir entre lágrimas. «No sabía si me recordarías». Ana sintió como sus propias lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Acarició el cabello desordenado de Tomás, tratando de calmarlo, aunque ella misma estaba al borde de derrumbarse. «Lo siento, mi amor. Lo siento tanto», susurró con una voz que apenas pudo sostener. No tenía todas las respuestas, pero sabía que debía decirle eso, porque en el fondo no había palabras suficientes para reparar el tiempo perdido. David, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar, se arrodilló lentamente junto a Ana. Su mirada estaba fija en ella, buscando alguna explicación, algo que le permitiera entender el torbellino que acababa de invadir sus vidas. «Ana», dijo en un tono bajo, casi como si temiera romper la delicada burbuja que se había formado alrededor de ellos. «¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible?». Ana levantó la mirada hacia él y en sus ojos había una mezcla de arrepentimiento y súplica. Sabía que debía explicarle, pero las palabras no salían. ¿Cómo resumir una historia tan dolorosa y compleja en ese momento? Inspiró profundamente, tratando de calmarse. «David,
Hay cosas de mi pasado que nunca te conté, comenzó con voz temblorosa. Cuando era muy joven tuve un hijo. Estaba sola, con miedo y no tenía los medios para cuidar de él. Creí que lo estaba dejando en un lugar donde estaría seguro, donde tendría una vida mejor. Pero nunca dejé de pensar en él. Nunca lo olvidé. El silencio que siguió fue abrumador. David apretó los labios. Su mirada iba del rostro de Ana al de Tomás, que ahora lo observaba con desconfianza, como si no supiera si aquel hombre sería un aliado o una amenaza. ¿Y ahora?, preguntó David finalmente, su voz cargada de emociones contenidas. ¿Qué hacemos ahora? Ana no tenía una respuesta clara, pero sí una certeza. No dejaría que Tomás se apartara de su vida de nuevo. Miró a David con determinación, sabiendo que el camino por delante sería complicado, que había heridas que sanar y verdades que enfrentar, pero también sabiendo que no podía dar marcha atrás. Ahora, ahora somos una familia, dijo, aunque su voz temblaba, su convicción era firme. David permaneció en silencio por un momento, antes de asentir lentamente, aunque sus ojos revelaban que su mente aún intentaba asimilarlo todo. Mientras tanto, Ana, abrazando a Tomás con renovada fuerza, sentía que a pesar de todo, ese momento marcaba el comienzo de algo nuevo, algo que debía reconstruir con amor y paciencia. El bullicio en la iglesia continuaba, aunque los murmullos comenzaban a transformarse en susurros más discretos. Algunos invitados permanecían sentados, observando con incredulidad, mientras otros se inclinaban hacia sus acompañantes, especulando entre gestos y miradas de asombro. El sacerdote, que hasta entonces había permanecido en un respetuoso silencio, dio un paso adelante, carraspeando suavemente para recuperar el control de la ceremonia. Queridos hermanos, dijo con voz firme pero tranquila, aunque este evento ha tomado un giro inesperado, debemos recordar que estamos aquí para celebrar el amor, la unión y la familia. Las palabras calmaron momentáneamente a los asistentes, pero Ana apenas las escuchaba. Todo su mundo estaba reducido al niño que ahora sostenía en sus brazos y al hombre que, arrodillado junto a ella, intentaba asimilar una verdad que no había anticipado. David seguía observando a Ana con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero también con algo que ella reconoció, una chispa de empatía que le dio un atisbo de esperanza. Ana apartó un mechón de cabello del rostro de Tomás y lo miró fijamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su pequeño rostro. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó con suavidad, tratando de contener la emoción que amenazaba con quebrar su voz. El niño levantó la vista hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y alivio. Te vi en las fotos, dijo, tartamudeando ligeramente, en las invitaciones que la gente llevaba. Escuché a las personas hablar sobre la boda en la plaza. Decían tu nombre y yo sabía que eras tú. Ana sintió un nudo en la garganta. La sola idea de que Tomás hubiera recorrido quién sabe cuántos kilómetros, enfrentándose al miedo y a la incertidumbre para encontrarla en ese día tan especial, llenaba su corazón de dolor y orgullo al mismo tiempo. Había tanto que quería preguntarle, tanto que necesitaba saber. Pero sabía que aquel no era el momento ni el lugar para todas las explicaciones que ambos merecían. David, aún sin decir mucho, se volvió hacia el sacerdote y luego hacia los invitados. Respiró profundamente antes de ponerse de pie, extendiendo una mano para ayudar a Ana a levantarse. Creo que necesitamos un momento para hablar en privado, dijo, mirando al sacerdote, quien asintió comprensivamente. Los invitados comenzaron a moverse, algunos murmurando entre sí, pero otros con miradas más comprensivas que antes. Ana aceptó la mano de David, sintiendo su firmeza como un ancla en medio del caos emocional. Sosteniendo a Tomás con una mano, lo guiaron fuera de la iglesia hacia una pequeña sala lateral donde podían hablar lejos de las miradas curiosas. Una vez dentro, David cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia Ana y Tomás. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos, pero su expresión ya no era de enojo. Ahora parecía más una mezcla de confusión y deseo de comprender. Explícalo todo, Ana, dijo en un tono bajo pero firme. Necesito entender. Ana se sentó en un banco cercano, colocando a Tomás a su lado. Con las manos aún temblorosas, tomó aire y comenzó a contar su historia. Habló de su juventud, de las circunstancias desesperadas que la llevaron a tomar decisiones que la atormentaban hasta el día de hoy, y de cómo siempre había deseado otra oportunidad para hacer las cosas bien. David escuchó en silencio, su rostro impasible, aunque sus ojos reflejaban las emociones encontradas que lo atravesaban. Mientras Ana hablaba,
Tomás se aferraba a su brazo, como si temiera que con cada palabra su madre pudiera desvanecerse. Cuando finalmente terminó, el silencio llenó la sala. David miró a ambos, primero a Ana, luego a Tomás. Finalmente dejó escapar un suspiro profundo. No puedo decir que esto sea fácil de procesar, admitió, pero si algo me queda claro es que este niño merece una familia. Y si tú estás dispuesta a enfrentar esto, yo estaré aquí contigo. Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que a pesar de los desafíos podían construir algo juntos, una familia. La pequeña sala lateral quedó en silencio después de las palabras de David. Su declaración flotaba en el aire, llena de una mezcla de aceptación y desafío. Ana lo miró y en su rostro se dibujó una expresión que mezclaba gratitud y un ligero atisbo de duda. Sabía que su historia había cambiado no solo su vida, sino también la de David, y que él necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido en cuestión de minutos. Tomás, sentado junto a Ana, todavía se aferraba a su brazo. Aunque no comprendía del todo las implicaciones de lo que estaba ocurriendo entre los adultos, su cuerpo relajado y su pequeña mano sosteniendo la de su madre hablaban de algo que Ana comprendió de inmediato: confianza. Había pasado por tanto, pero aún era capaz de aferrarse a la esperanza de que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer. Gracias, David, dijo Ana finalmente, su voz temblando ligeramente pero con sinceridad. Era consciente de lo difícil que debía ser para él y saber que estaba dispuesto a intentarlo llenaba su corazón de una mezcla de alivio y amor. David asintió lentamente, aunque su mirada revelaba que aún estaba tratando de ordenar sus pensamientos. Caminó hacia la ventana pequeña que daba al jardín de la iglesia y permaneció allí unos segundos, mirando hacia afuera. Esto no será fácil, Ana. Para ninguno de nosotros, dijo finalmente, girándose para mirarla. Luego bajó la vista hacia Tomás, quien ahora lo observaba con curiosidad, aunque con cierta cautela. Pero si algo he aprendido estando contigo es que el amor puede superar muchas cosas. Quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia. Las palabras de David hicieron que el pecho de Ana se apretara de emoción. Asintió, sin poder decir nada más, y sintió como las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro. David volvió hacia ella, se inclinó y le tomó las manos, mirando primero a Ana y luego a Tomás. Tú también eres parte de esto ahora, pequeño, le dijo, su tono más suave de lo que Tomás esperaba. El niño lo miró con ojos grandes y oscuros, como si intentara descifrar las intenciones de aquel hombre. Lentamente, Tomás asintió, aunque sin soltar la mano de Ana. El momento fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Era el sacerdote, quien asomó la cabeza con una expresión de comprensión. Sé que este es un momento delicado, pero hay algo que deben decidir. ¿Desean continuar con la ceremonia o prefieren posponerla? Los invitados están esperando, pero respetaremos cualquier decisión que tomen. Ana miró a David y luego a Tomás. Su mente era un torbellino de emociones, pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a aclararse. La boda que había imaginado ya no sería la misma, pero eso no significaba que no pudiera tener un significado aún más profundo. Quiero seguir, dijo Ana, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Pero quiero que Tomás esté con nosotros ahí, en el altar. Si vamos a comenzar una nueva vida juntos, debe ser desde este momento, como una familia completa. David la miró durante unos segundos, asimilando sus palabras, y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de aceptación. Entonces sigamos, dijo, juntos. El sacerdote asintió con un leve gesto y cerró la puerta, dándoles un momento más antes de regresar al altar. Ana abrazó a Tomás con fuerza, sintiendo que, a pesar del caos del día, estaban dando el primer paso hacia algo hermoso y lleno de posibilidades. Cuando Ana, David y Tomás regresaron a la iglesia, el ambiente estaba cargado de curiosidad y expectación. Los invitados, que habían permanecido en sus bancos murmurando sobre lo sucedido, quedaron en completo silencio al verlos entrar juntos. Ana sostenía la mano de Tomás con delicadeza, y el niño, aunque visiblemente nervioso, mantenía la cabeza en alto, aferrándose a esa sensación de seguridad recién descubierta. David caminaba al lado de ambos, con su expresión serena y firme. Aunque el día no había salido como ninguno de ellos lo había planeado, algo en su postura transmitía la determinación de seguir adelante, de transformar el caos en un momento de unión y propósito.
Cuando llegaron al altar, el sacerdote los miró con una leve sonrisa y un gesto comprensivo que calmó un poco la tensión del momento. Ana tomó un profundo respiro antes de girarse hacia la congregación. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que hablar. Había pasado demasiado tiempo callando partes importantes de su vida, y ese ya no era el camino que deseaba seguir. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, comenzó, con una voz que al principio temblaba, pero que se fue fortaleciendo con cada palabra. Sé que este no era el día que muchos de ustedes imaginaban, ni siquiera el que yo imaginé, pero a veces la vida nos sorprende de maneras que nunca esperamos. Hizo una pausa, apretando la mano de Tomás. El niño la miró, sus grandes ojos llenos de una mezcla de miedo y admiración. Hoy no solo estoy celebrando el amor que David y yo compartimos, continuó Ana, también estoy celebrando una segunda oportunidad, una que la vida me ha dado de manera inesperada. Quiero que todos ustedes conozcan a Tomás, mi hijo, quien, a pesar de todo, nunca dejó de buscarme. Y hoy más que nunca quiero que sepa que tiene un lugar en mi vida, en nuestro hogar y en esta familia que estamos formando. Un murmullo emocionado recorrió la iglesia, pero esta vez no había juicio en las miradas, sino una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos de los invitados sonrieron y otros asintieron lentamente, reconociendo la valentía de Ana al compartir su verdad en un momento tan público. David dio un paso al frente, mirando a la congregación antes de hablar. Esto no es lo que ninguno de nosotros esperaba, pero las cosas importantes rara vez son fáciles. Hoy no solo estamos uniendo nuestras vidas, sino también construyendo algo nuevo, algo que espero que sea más fuerte porque está basado en el amor y la verdad. Tomás es parte de eso, y estoy orgulloso de dar este paso junto a él y junto a Ana. El sacerdote, visiblemente conmovido, retomó la ceremonia con una suavidad que reflejaba el cambio en el ambiente. Cuando llegó el momento de los votos, Ana y David se miraron a los ojos con una intensidad renovada, como si el peso de las palabras que compartían cobrara un significado aún más profundo. Tomás permaneció a su lado, sosteniendo la mano de Ana con fuerza. Aunque era solo un niño, entendía que algo especial estaba sucediendo, algo que marcaría el comienzo de una nueva vida para los tres. Cuando finalmente se declararon marido y mujer, los aplausos llenaron la iglesia, no solo por la pareja que acababa de unirse en matrimonio, sino por la historia de amor, redención y familia que acababan de presenciar. Ana, con lágrimas en los ojos, se inclinó hacia Tomás y lo abrazó, sabiendo que este no era solo el final de un capítulo, sino el comienzo de una vida donde el amor sería el centro de todo. El eco de los aplausos resonaba en la iglesia mientras Ana, David y Tomás se quedaban de pie frente al altar, tomados de la mano como un símbolo inesperado de la unión que acababan de forjar. Ana sintió un calor reconfortante en el pecho, un tipo de felicidad que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era la felicidad planeada, perfecta y controlada que había imaginado para ese día. Era una felicidad caótica, intensa y auténtica. Los invitados comenzaron a acercarse lentamente una vez que la ceremonia terminó. Algunos eran amigos cercanos que abrazaron a Ana con lágrimas en los ojos, mientras otros ofrecían palabras de apoyo tímidas pero sinceras. Nadie mencionó los eventos inesperados que habían alterado la boda, como si todos entendieran que ese día no necesitaba explicaciones, solo aceptación. Tomás, aunque inicialmente retraído, pronto fue rodeado por un pequeño grupo de niños, primos de David y familiares lejanos de Ana, que lo miraban con curiosidad pero sin malicia. Uno de los niños, un poco mayor que él, le sonrió y le ofreció un caramelo que sacó de su bolsillo. Tomás miró a Ana, buscando aprobación, y cuando ella asintió, con una sonrisa, aceptó el dulce con timidez. David observaba todo en silencio, tomando en cuenta cada detalle. Su mente todavía luchaba con las implicaciones de lo que acababa de suceder, pero algo en su corazón le decía que estaba haciendo lo correcto. Se acercó a Ana, quien estaba hablando con su mejor amiga, y le colocó una mano en la cintura como si quisiera recordarle que no estaba sola. ¿Cómo te sientes?, le susurró al oído, inclinándose hacia ella. Ana lo miró y por primera vez en mucho tiempo su respuesta salió sin esfuerzo. Me siento completa, dijo, sus ojos brillando con sinceridad. Gracias por estar aquí, por quedarte conmigo. David asintió, apretando suavemente su cintura antes de dirigir su atención a Tomás, que ahora jugaba tímidamente con los otros niños. Había algo en la imagen que lo conmovía profundamente. Ese niño,
que había llegado cargando una vida llena de incertidumbres, ahora tenía una oportunidad de ser parte de algo más grande, algo que David estaba dispuesto a construir junto a Ana. Vamos a necesitar tiempo para ajustarnos, admitió David, volviendo a mirar a Ana. Pero creo que podemos hacerlo. Creo en nosotros. Ana asintió, sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza. Miró hacia Tomás, quien en ese momento la buscó con la mirada, como si necesitara confirmar que ella seguía allí, que todo lo que había pasado no era un sueño. Ana le devolvió una sonrisa que, aunque estaba cargada de emociones, transmitía una certeza inquebrantable. Ella nunca lo dejaría. El sacerdote se acercó entonces, interrumpiendo el momento con una amabilidad que le era natural. Han sido muy valientes hoy, dijo, dirigiéndose a ambos. Lo que sucedió aquí no fue una interrupción, fue un milagro. Una oportunidad para unir no solo a dos personas, sino a tres almas que estaban destinadas a encontrarse. Ana y David intercambiaron una mirada antes de volver a centrar su atención en Tomás, quien, a pesar de sus gestos tímidos, comenzaba a integrarse con los demás niños. En ese momento, Ana sintió una profunda gratitud, no solo por lo que había ocurrido ese día, sino por las posibilidades que ahora tenían como familia. Mientras los invitados comenzaban a salir de la iglesia rumbo a la recepción, Ana tomó la mano de Tomás y luego extendió la otra hacia David. Los tres caminaron juntos, dejando atrás el altar, pero llevándose con ellos algo más importante, la promesa de un futuro lleno de amor, aceptación y un nuevo comienzo. La recepción había sido originalmente planificada como un evento formal y elegante, pero al llegar al salón, Ana sintió que todo había cambiado. Las luces suaves y los arreglos florales seguían en su lugar, pero el ambiente era diferente. Había algo más cálido, más cercano, como si el día hubiese tomado un nuevo significado que todos los presentes compartían de manera tácita. Ana, David y Tomás entraron al salón juntos, y aunque no hubo un anuncio grandioso ni una música que los acompañara, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Los invitados, que hasta hace poco habían estado conversando o sirviéndose de la mesa de aperitivos, comenzaron a aplaudir, llenando el lugar con un estruendo sincero que los envolvió como un abrazo colectivo. Tomás, que había estado caminando cerca de Ana con la cabeza ligeramente baja, levantó la vista al escuchar los aplausos. Miró a su alrededor, confundido, como si no entendiera que ese gesto no era solo para los recién casados, sino también para él. Ana sintió su mano temblar ligeramente y se inclinó hacia él, susurrando con una sonrisa. Están felices por nosotros, por nuestra familia. El niño asintió tímidamente, y aunque no dijo nada, su pequeño gesto de aferrarse con más fuerza a la mano de Ana le reveló más de lo que las palabras podrían expresar. David, que observaba la interacción, extendió su mano hacia Tomás, quien dudó un segundo antes de tomarla también. El simple acto de caminar los tres juntos hasta el centro del salón sellaba algo más profundo que cualquier ceremonia podría expresar. Una vez que todos tomaron asiento, el maestro de ceremonias, claramente conmovido por el giro del día, tomó el micrófono. En lugar de seguir el guión previsto, improvisó unas palabras que resonaron con los sentimientos de todos los presentes. Hoy hemos sido testigos de algo más grande que una boda. Hemos visto cómo el amor no solo une a dos personas, sino que puede transformar vidas y dar lugar a milagros. A Ana, David, Tomás, gracias por recordarnos lo que significa la familia. Los aplausos volvieron a llenar el salón y Ana, sin poder contenerse, se levantó de su asiento. Tomando el micrófono, miró a la multitud con lágrimas en los ojos. Este día comenzó como el día más importante de mi vida y ahora lo es por razones que nunca imaginé. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por compartir este momento con nosotros y especialmente por aceptar a Tomás como parte de nuestra familia. Su apoyo significa más de lo que las palabras pueden expresar. La sala se llenó de emociones mientras los invitados respondían con palabras de aliento y sonrisas sinceras. Tomás, aún sentado, se ruborizó ligeramente al escuchar su nombre, pero no apartó la mirada de Ana, que ahora lo observaba con una mezcla de orgullo y amor. Cuando comenzó la comida, el ambiente se volvió más relajado. Los invitados se acercaban a Ana y David para felicitarlos, pero también buscaban interactuar con Tomás, que lentamente iba soltándose. Uno de los tíos de David incluso logró hacerlo reír con una anécdota sobre cuando David era niño, lo que provocó carcajadas generalizadas.
Mientras el día avanzaba, Ana observó a Tomás correr por el salón jugando con otros niños. Su sonrisa, aunque pequeña, era real. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que su vida tenía un propósito claro. Miró a David. Miró a David, quien le devolvió una sonrisa que decía todo sin necesidad de palabras. Lo lograrían juntos. La tarde comenzó a transformarse en noche, y la recepción adquirió un aire más íntimo. Las luces cálidas del salón se reflejaban en las copas y los rostros de los invitados, quienes se habían dispersado entre las mesas y el pequeño jardín adyacente. El bullicio se había suavizado, dando lugar a risas bajas y conversaciones más personales. Ana, sentada junto a David y Tomás, observaba todo desde su lugar con una sensación de gratitud que llenaba cada rincón de su ser. Tomás, después de pasar buena parte de la tarde jugando con otros niños, ahora estaba a su lado. Parecía cansado pero contento, con las mejillas sonrojadas por la actividad y los ojos brillantes. Había comido por primera vez en mucho tiempo una comida caliente y abundante, y Ana no pudo evitar sonreír al verlo terminar un trozo de pastel con evidente satisfacción. David se inclinó hacia ella, hablando en voz baja para no interrumpir el momento. «Es increíble cómo se adapta tan rápido, ¿verdad?», dijo con una mezcla de asombro y admiración en su tono. «Parece que ya lleva años siendo parte de esto». Ana asintió, mirando a Tomás con ternura. A pesar de las circunstancias que los habían llevado hasta aquí, sentía que algo profundo e inquebrantable había comenzado a formarse entre ellos. «Creo que siempre estuvo destinado a ser así», respondió ella, tomando la mano de David. «A veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos al principio, pero creo que esto era lo que debía suceder». David la miró con calidez, apretando suavemente su mano. En ese momento, su madre se acercó a la mesa. Llevaba un semblante serio, pero su expresión se suavizó al detenerse frente a Tomás. «¿Puedo sentarme con ustedes?», preguntó, mirando al niño con una leve sonrisa. Ana sintió, un poco nerviosa. Aunque sabía que su suegra siempre había sido una mujer comprensiva, no estaba segura de cómo había procesado todo lo ocurrido ese día. La mujer tomó asiento y se inclinó hacia Tomás. «Hola, pequeño. Me llamo Rosario, pero tú puedes llamarme abuela, si quieres», dijo con suavidad, extendiendo su mano hacia él. Tomás miró la mano extendida, un poco confundido, pero finalmente la tomó. No dijo nada, pero el pequeño gesto hizo que los ojos de Rosario se humedecieran ligeramente. Se volvió hacia Ana y David, sonriendo con una calidez que hizo que Ana respirara aliviada. «No tengo palabras para describir lo orgullosa que estoy de ustedes dos», dijo, mirando especialmente a Ana. «Hoy nos han dado una lección a todos sobre lo que significa el amor y la familia». Ana sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez eran de gratitud. Asintió en silencio, tomando la mano de Rosario en un gesto de agradecimiento. A medida que avanzaba la noche, más familiares se acercaron para conversar con Tomás. Poco a poco, el niño comenzó a sentirse más cómodo, respondiendo con palabras tímidas pero sinceras a las preguntas que le hacían. Incluso llegó a sonreír cuando uno de los primos de David le contó una broma. Cuando llegó el momento del baile, Ana tomó la mano de Tomás y lo llevó a la pista. Al principio, el niño parecía confundido, pero cuando Ana comenzó a moverse lentamente al ritmo de la música, él la imitó torpemente. David se unió a ellos y pronto los tres se movían juntos, riendo y olvidándose de todos los que los rodeaban. Esa noche, en la pista de baile iluminada por luces suaves, Ana sintió que el día había terminado de transformarse en algo más. Un inicio lleno de esperanza, amor y promesas por cumplir. Conforme la noche avanzaba, la música suave y las risas llenaban el salón. Tomás, después de haber bailado con Ana y David, comenzó a soltarse un poco más. Algunos niños se le acercaron para invitarlo a jugar en el jardín iluminado por pequeñas guirnaldas de luces. Aunque al principio dudó, una mirada de aliento de Ana lo convenció de unirse. Pronto, las risas de los pequeños se escucharon al otro lado de las puertas de cristal, mientras corrían y jugaban bajo la tenue luz de la luna. Ana observaba desde su asiento, con una sonrisa que no lograba contener. Ver a Tomás tan libre, tan despreocupado, le llenaba el corazón de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Era como si en ese breve lapso de horas su hijo hubiera encontrado un espacio en el que podía ser solo un niño, lejos de las sombras de la incertidumbre y el abandono. David, sentado a su lado, la observaba con atención.
Sabía que Ana estaba procesando una montaña de emociones y que la calma que mostraba en ese momento era solo una parte de todo lo que sentía. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente, inclinándose hacia ella. Ana lo miró y sus ojos, aunque llenos de amor, revelaban un destello de preocupación. En todo lo que viene ahora, admitió suspirando, traer a Tomás a casa, ayudarlo a adaptarse, entender todo lo que ha vivido. No será fácil, David. Hay tanto que no sabemos todavía. David asintió lentamente, consciente de la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. No será fácil, pero no tienes que hacerlo sola, dijo, tomando su mano con firmeza. Estamos en esto juntos. Y no importa cuán complicado sea, lo resolveremos paso a paso. Lo importante es que ahora Tomás tiene un hogar y una familia que lo ama. Las palabras de David resonaron en Ana, calmando un poco la maraña de pensamientos que la había estado agobiando. Sabía que tenía razón, pero también sabía que el camino sería largo. Sin embargo, por primera vez en años sintió que no tenía que cargar con todo el peso sola. En ese momento, Rosario se acercó nuevamente con 2 copas de vino en la mano. Le ofreció una a David y otra a Ana antes de sentarse junto a ellos. Ese niño tiene una luz especial, comentó mirando hacia el jardín donde los niños seguían jugando. Lo puedo ver, Ana. Es fuerte como tú. Estoy segura de que con amor y paciencia todo saldrá bien. Ana agradeció las palabras de su suegra, sintiendo una ola de alivio. Tener su apoyo significaba mucho, más de lo que podía expresar en ese momento. Cuando el juego en el jardín terminó, Tomás regresó al salón con las mejillas encendidas y una sonrisa tímida. Ana lo recibió con un abrazo cálido, besando su frente con ternura. ¿Te divertiste?, le preguntó, acariciando su cabello. Tomás asintió, sin decir nada, pero su expresión lo decía todo. Había encontrado un momento de felicidad, un pequeño destello de lo que podía ser su nueva vida. David se agachó a su altura, colocando una mano en el hombro del niño. ¿Listo para ir a casa?, preguntó, su voz tranquila. Tomás lo miró y por primera vez asintió con una pequeña sonrisa. Ana sintió que su corazón se llenaba de esperanza al verlo aceptar, aunque tímidamente, la idea de un hogar junto a ellos. Esa noche, cuando finalmente salieron del salón y caminaron juntos hacia el coche, Ana supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero con Tomás entre ellos y David a su lado, sentía que tenían todo lo necesario para enfrentarlo juntos. El trayecto hacia casa fue tranquilo, acompañado por el suave ronroneo del motor del coche. Tomás, agotado después de tantas emociones y juegos, se quedó dormido poco después de que emprendieran el camino. Ana, sentada junto a él en el asiento trasero, lo observaba con una mezcla de ternura y tristeza. Su pequeño rostro relajado en el sueño parecía tan frágil, pero a la vez mostraba la fortaleza de un niño que había sobrevivido a más de lo que debería haber enfrentado a su corta edad. David, al volante, miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando. No quería interrumpir los pensamientos de Ana, pero su silencio también estaba lleno de reflexiones. Sabía que traer a Tomás a casa era solo el primer paso de un proceso que cambiaría sus vidas para siempre. Pero cada vez que veía la forma en que Ana lo miraba, entendía que todo valdría la pena. Cuando llegaron a su hogar, David apagó el motor y se giró hacia Ana. ¿Quieres que lo lleve?, preguntó en voz baja, señalando al niño dormido. Ana asintió, acariciando suavemente el cabello de Tomás antes de apartarse para dejar espacio a David. Él lo levantó con cuidado, sorprendido por lo liviano que era, como si la falta de una vida estable se hubiera reflejado también en su pequeño cuerpo. Ana lo siguió mientras entraban a la casa, encendiendo luces bajas para no perturbar la tranquilidad del momento. La habitación de invitados que David había preparado días antes con la expectativa de alojar a un familiar, ahora sería el cuarto de Tomás. Las paredes de tonos neutros, los muebles sencillos y la cama cuidadosamente arreglada parecían un espacio ajeno para un niño, pero Ana ya estaba pensando en cómo transformarlo en algo que reflejara la personalidad de su hijo. David colocó a Tomás en la cama con delicadeza, cubriéndolo con una manta suave. El niño no se despertó, solo se movió un poco, acomodándose en la almohada con un pequeño suspiro. Ana se arrodilló junto a la cama, observándolo por un momento antes de inclinarse y besar suavemente su frente. «Duerme bien, mi amor», susurró, como si el sonido pudiera alcanzarlo en sus sueños. David permaneció en la puerta, dándole su espacio, pero cuando Ana se levantó, la tomó de la mano y la guió hacia la sala.
Ambos se sentaron en el sofá, exhaustos pero incapaces de desconectarse de la intensidad del día. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó David rompiendo el silencio. Ana tomó un momento para responder, mirando hacia el pasillo que llevaba a la habitación donde Tomás dormía. Aliviada y un poco asustada, admitió. Hay tantas cosas que no sé sobre él, sobre lo que ha vivido. No quiero cometer errores, David. Él ya ha sufrido demasiado. David tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. No tienes que hacerlo todo de una vez, Ana. Tenemos tiempo para conocerlo, para entenderlo. Y no estaremos solos en esto. Lo enfrentaremos juntos. Ana asintió, sintiendo cómo las palabras de David aliviaban un poco de su ansiedad. En ese momento, el reloj de la sala marcó la medianoche, y con ello el comienzo de un nuevo día. David, con una sonrisa cansada, se inclinó hacia Ana y la abrazó. Hoy fue solo el comienzo. Lo haremos bien, paso a paso. Ana se permitió relajarse en sus brazos, sabiendo que, aunque el camino sería difícil, no podía haber elegido un compañero mejor para recorrerlo. La primera mañana con Tomás en casa llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ana se despertó temprano, más por ansiedad que por hábito, y se dirigió a la cocina en silencio, dejando a David aún dormido. Mientras preparaba el desayuno, no podía evitar pensar en cómo sería el primer día con su hijo bajo el mismo techo. ¿Se sentiría cómodo? ¿La aceptaría como madre? Las preguntas daban vueltas en su cabeza, pero se obligó a concentrarse en algo más tangible, un desayuno sencillo pero especial para marcar este nuevo comienzo. Puso la mesa con cuidado, sirviendo pan tostado, frutas frescas y un poco de leche caliente. Miró hacia el pasillo, esperando escuchar algún movimiento, pero la casa permanecía en calma. Decidió asomarse a la habitación de Tomás, abriendo la puerta con cuidado para no despertarlo de golpe. Allí estaba él, aún dormido, acurrucado bajo las mantas como si estuviera buscando calor y seguridad. Su pequeño rostro estaba relajado y Ana sintió una punzada de ternura al observarlo. Era difícil imaginar todo lo que había pasado, pero en ese momento parecía un niño como cualquier otro, descansando después de un largo día. Sin querer interrumpir su descanso, se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama. Acarició su cabello con suavidad, esperando que se despertara naturalmente. Tomás se movió un poco, murmurando algo inaudible antes de abrir los ojos lentamente. Al principio su mirada estaba desenfocada, pero cuando vio a Ana, se quedó quieto, como si intentara procesar dónde estaba. «Buenos días, mi amor», dijo Ana con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» Tomás asintió con un leve movimiento de cabeza, aún sin decir una palabra. Ana entendió que estaba acostumbrándose al nuevo entorno y decidió no presionarlo. Extendió su mano hacia él y tras unos segundos de duda, él la tomó. «Tengo el desayuno listo. ¿Quieres venir a comer?», preguntó, manteniendo un tono suave. Tomás asintió nuevamente, frotándose los ojos mientras se sentaba lentamente en la cama. Ana lo ayudó a levantarse, notando lo pequeño que se veía en pijamas que probablemente necesitaban reemplazo. Decidió que uno de los primeros pasos sería asegurarse de que tuviera ropa que le quedara bien y que le gustara. Cuando llegaron a la cocina, David ya estaba allí, con una taza de café en la mano y una sonrisa somnolienta. «Buenos días, campeón», dijo al ver a Tomás, usando un tono amigable que hizo que el niño se relajara un poco más. Tomás se sentó en la silla que Ana había preparado para él y comenzó a comer en silencio, pero con un apetito que revelaba cuánto disfrutaba la comida. Ana y David intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras. Ambos sabían que sería un proceso lento, pero los pequeños momentos como ese les mostraban que estaban en el camino correcto. Cuando terminaron de desayunar, Ana se inclinó hacia Tomás. «Hoy es un nuevo día y tenemos muchas cosas que hacer. ¿Te gustaría ayudarme a organizar tu cuarto? Podemos decorarlo como tú quieras». Tomás levantó la vista, y por primera vez desde que había llegado, una pequeña chispa de emoción cruzó su rostro. «¿De verdad?», preguntó en voz baja. «Claro que sí», respondió Ana, sonriendo. «Este es tu hogar ahora, y quiero que sea un lugar donde te sientas feliz». Ese pequeño intercambio llenó de esperanza a Ana. Sabía que el camino sería largo, pero momentos como ese le recordaban que el amor y la paciencia podían hacer maravillas. Después del desayuno, Ana y David llevaron a Tomás al cuarto que sería suyo. Aunque el espacio aún era sencillo, Ana ya había imaginado cómo transformarlo en un lugar acogedor y personal para su hijo. Tomás se quedó parado en la puerta, observando todo con cautela.
Era evidente que aún no estaba acostumbrado a la idea de que este lugar era suyo. Ana se agachó a su altura y le sonrió. Quiero que este cuarto sea especial para ti, Tomás. ¿Qué te gustaría tener aquí? Le preguntó con suavidad, tratando de animarlo a expresar sus deseos. Tomás miró a Ana y luego al cuarto. Parecía estar pensando profundamente, como si no supiera exactamente qué responder. Finalmente señaló una pared vacía. ¿Puedo tener dibujos allí?, preguntó tímidamente. Ana sintió un nudo en la garganta. Era una petición tan simple, pero estaba cargada de significado. Asintió con entusiasmo, tomando sus manos entre las suyas. Por supuesto que sí. Podemos llenarla con los dibujos que tú hagas o con lo que más te guste. Este cuarto es tuyo, Tomás. Quiero que sea un lugar donde te sientas feliz y seguro. David, que había estado observando desde la puerta, intervino con una idea. ¿Qué tal si también buscamos algunos juguetes o libros que te gusten? Podemos ir juntos y elegirlos. Tomás levantó la mirada hacia David, sorprendido, como si no estuviera seguro de que esa invitación fuera real. Pero cuando vio la sonrisa sincera de David, algo en su expresión se suavizó y asintió lentamente. ¿De verdad puedo elegir?, preguntó como si aún no pudiera creerlo. Claro que sí, campeón, respondió David, dándole una palmadita en el hombro. Este es tu hogar ahora y queremos que lo hagas tuyo. Ana propuso comenzar organizando lo que ya estaba en el cuarto y juntos comenzaron a desempacar algunas cajas con ropa y objetos básicos que habían preparado. Mientras trabajaban, Ana notó que Tomás empezaba a participar más, doblando cuidadosamente la ropa y colocando cosas en los cajones con una concentración que revelaba su deseo de ayudar. ¿Sabes?, dijo Ana mientras colocaba unas sábanas nuevas en la cama. Cuando yo era niña, también tenía un cuarto que decoré con cosas que me hacían feliz. Tenía una pared llena de fotos de cosas que me gustaban, como paisajes y animales. ¿Te gustan los animales, Tomás? El niño asintió rápidamente y sus ojos se iluminaron por primera vez. Me gustan los perros, dijo en voz baja, pero con una chispa de entusiasmo. Perfecto, exclamó David, sonriendo. Entonces, ¿qué te parece si buscamos algo con perros para decorar? Un póster, quizás, o una manta. Lo que quieras. Tomás sonrió tímidamente y Ana sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Ver esa pequeña muestra de emoción en su hijo era un paso enorme, una señal de que comenzaba a sentirse cómodo. Al finalizar la mañana, habían logrado organizar el cuarto y decidir algunas cosas que agregarían más adelante. Antes de salir, Ana se agachó junto a Tomás. Estoy muy orgullosa de ti, le dijo, acariciando su mejilla. Este es solo el comienzo, y vamos a construir algo hermoso juntos. Tomás no respondió con palabras, pero el abrazo inesperado que le dio a Ana fue más que suficiente para reafirmar lo que ella ya sabía. Estaban avanzando un paso dos a una cada vez. Por la tarde, Ana, David y Tomás decidieron salir juntos por primera vez como familia. La idea era simple: recorrer el centro de la ciudad, visitar algunas tiendas y tal vez terminar con un helado. Ana había sugerido que fuera una actividad tranquila, sin presiones, para que Tomás pudiera disfrutar y comenzar a familiarizarse con ellos en un entorno diferente. El trayecto en coche fue relativamente silencioso. Tomás miraba por la ventana, fascinado por las calles llenas de gente, los edificios altos y los colores brillantes de los escaparates. Para un niño que había pasado tanto tiempo en las calles pero siempre al margen, observar el mundo con una sensación de pertenencia era algo completamente nuevo. Cuando llegaron al centro, David tomó la delantera para romper el hielo. ¿Qué dices, Tomás?, preguntó mientras señalaba una tienda de juguetes cercana. ¿Entramos a echar un vistazo? Tomás lo miró con los ojos muy abiertos, como si la idea fuera demasiado buena para ser cierta. Ana le dio un suave empujón en la espalda, animándolo. Es para ti, mi amor. Vamos a buscar algo que te guste. El niño asintió tímidamente y caminó entre ellos hacia la tienda. Al cruzar las puertas, sus ojos se iluminaron al ver los estantes llenos de juguetes, peluches y figuras de acción. Caminaba despacio, observando todo con cautela, como si no quisiera apresurarse y perderse algo. Ana y David lo siguieron de cerca, dejándolo explorar a su propio ritmo. Después de unos minutos, Tomás se detuvo frente a un estante lleno de peluches. Había uno en particular que parecía llamar su atención, un perro de peluche marrón con orejas caídas y una expresión amistosa. ¿Te gusta?, preguntó Ana, inclinándose hacia él. Tomás miró el peluche y luego a Ana, como si dudara de que pudiera llevárselo. ¿Puedo?, preguntó en voz baja.
Por supuesto que sí, respondió Ana, sonriendo mientras tomaba el peluche y se lo entregaba. Es tuyo. Tomás abrazó el peluche con fuerza, y Ana notó que sus ojos brillaban ligeramente. Era un gesto pequeño, pero para él significaba mucho más de lo que podían imaginar. David, observando la escena, no pudo evitar sentirse conmovido. Creo que este amigo se va a llevar bien contigo, Tomás, dijo guiñándole un ojo. Después de la tienda de juguetes, caminaron hacia una librería cercana. Ana sugirió que escogieran algunos libros para leer juntos por las noches. Tomás, al principio inseguro, comenzó a buscar entre los estantes con curiosidad. Eligió un libro sobre animales, específicamente sobre perros, y Ana no pudo evitar reír suavemente al verlo tan emocionado. Cuando terminaron, se dirigieron a una heladería. Sentados en una mesa junto a la ventana, con un helado para cada uno, Ana observó cómo Tomás probaba el suyo con una sonrisa tímida pero sincera. Era como si poco a poco estuviera soltando las barreras que lo habían protegido durante tanto tiempo. ¿Te ha gustado nuestro día juntos?, preguntó David, inclinándose hacia Tomás. El niño asintió, mirando primero a David y luego a Ana. Sí, respondió, su voz apenas audible pero llena de sinceridad. Ana tomó su mano y le dio un suave apretón. Esto es solo el principio, Tomás. Vamos a hacer muchos días como este. Prometo que vamos a construir una vida en la que siempre puedas sonreír. Tomás no respondió con palabras, pero el brillo en sus ojos lo dijo todo. Ana supo en ese momento que estaban avanzando hacia algo maravilloso, no perfecto, pero real y lleno de amor. De regreso a casa, el coche estaba lleno de un silencio cómodo. Tomás sostenía su nuevo peluche con firmeza, acariciando sus orejas suaves mientras miraba por la ventana. Ana lo observaba de reojo desde el asiento trasero, preguntándose qué pensamientos pasaban por su mente. David, al volante, mantenía una sonrisa ligera en el rostro, como si la tranquilidad del momento le diera una confirmación de que estaban en el camino correcto. Al llegar a casa, Tomás fue el primero en bajar del coche, cargando su peluche y el libro que había elegido en la librería. Caminó hacia la puerta con pasos tímidos pero más seguros que antes. Ana y David lo siguieron, intercambiando una mirada cómplice que reflejaba su satisfacción por cómo había transcurrido el día. Cuando entraron, Ana se inclinó hacia Tomás con una sonrisa. ¿Qué te parece si le ponemos un nombre a tu nuevo amigo?, le sugirió, señalando el peluche que llevaba en brazos. Tomás levantó la vista, pensativo, y luego miró al perro de peluche. Max, dijo después de unos segundos, con una sonrisa apenas perceptible. Max, es un nombre perfecto, exclamó David animándolo. Estoy seguro de que Max estará muy feliz de ser tu compañero. Tomás abrazó a Max con más fuerza y Ana sintió una punzada de ternura al ver lo rápido que se había encariñado con el peluche. Decidió no interrumpir el momento y se dirigió a la cocina para preparar algo ligero para la cena. Mientras tanto, David se sentó en el sofá con Tomás, abriendo el libro sobre animales que habían comprado. ¿Quieres que lo leamos juntos?, preguntó David, sosteniendo el libro en alto. Tomás asintió y se acomodó junto a él con Max todavía en brazos. David comenzó a leer en voz alta, deteniéndose para mostrarle las ilustraciones de los diferentes perros que aparecían en las páginas. A medida que avanzaban en la lectura, Tomás comenzó a señalar algunos de los perros y a hacer preguntas sobre ellos, su voz más segura y menos temerosa que antes. Ana, desde la cocina, escuchaba la interacción con una sonrisa. Preparó unos sándwiches simples y un vaso de leche para cada uno, y luego se unió a ellos en la sala. Al verlos sentados juntos, tan inmersos en el libro, sintió una oleada de gratitud por el progreso que estaban logrando, aunque fuera en pequeños pasos. Cuando terminaron de leer, Ana los llamó a la mesa para cenar. Tomás comió en silencio, pero su expresión era tranquila, casi relajada, como si finalmente comenzara a aceptar su lugar en esta nueva dinámica familiar. Ana y David hablaron de temas cotidianos, incluyendo cómo decorar el cuarto de Tomás, y aunque el niño no se unió a la conversación, los escuchaba con atención. Después de la cena, Ana llevó a Tomás a su cuarto. Le ayudó a cambiarse y a lavarse los dientes, estableciendo una pequeña rutina que esperaba lo hiciera sentir más seguro con el tiempo. Antes de apagar la luz, Tomás se metió en la cama, abrazando a Max con fuerza. «Buenas noches, mi amor», dijo Ana, inclinándose para besarle la frente. «Recuerda que estamos aquí, siempre». Tomás no respondió, pero cuando Ana se dio la vuelta para salir, escuchó un susurro apenas audible. «Buenas noches, mamá».
Ana se detuvo por un momento, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Giró su cabeza ligeramente, sonriendo en la penumbra. «Buenas noches, hijo», respondió con suavidad antes de cerrar la puerta. Esa noche, mientras Ana y David se acostaban, ella supo que ese pequeño susurro era un paso monumental. Era la primera vez que Tomás la llamaba mamá, y para ella era la confirmación de que estaban construyendo algo real. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas del cuarto de Tomás, iluminando suavemente la habitación. Ana se levantó temprano, como solía hacer desde la llegada de su hijo, para prepararle un desayuno especial. Mientras batía los huevos para hacer un omelette, no podía evitar sonreír al recordar la despedida de la noche anterior. Aquel susurro de mamá seguía resonando en su mente, llenándola de una mezcla de alegría y emoción. David apareció en la cocina poco después, bostezando mientras se servía una taza de café. «¿Cómo dormiste?», preguntó apoyándose en la encimera. «Bien, aunque no dejé de pensar en Tomás», respondió Ana sin apartar la vista de la sartén. «Anoche me llamó mamá, David. Fue indescriptible». David sonrió dejando la taza en la mesa para rodearla con sus brazos desde atrás. «Te lo mereces, Ana. Eres increíble con él. Está empezando a confiar en ti, en nosotros». Antes de que pudieran decir algo más, escucharon pasos suaves en el pasillo. Tomás apareció en la entrada de la cocina, sosteniendo a Max, su perro de peluche, con una mano. Su cabello estaba alborotado y su mirada aún tenía rastros de sueño, pero había algo diferente en su expresión, una tímida curiosidad mezclada con comodidad. «Buenos días, campeón», dijo David con entusiasmo, agachándose un poco para saludarlo. «¿Dormiste bien?». Tomás asintió con la cabeza, abrazando más fuerte a Max, y luego miró a Ana. «¿Qué haces?», preguntó en voz baja, acercándose un poco más. «Tu desayuno», respondió Ana, sonriendo mientras servía el omelette en un plato. «Hoy es especial porque pensé que podríamos hacer algo divertido después. ¿Te gustaría?». Tomás frunció ligeramente el ceño, como si estuviera procesando la idea. «¿Qué cosa?», preguntó, levantando la vista con interés. Ana limpió sus manos y se sentó frente a él en la mesa. «¿Qué te parece si decoramos tu cuarto? Podemos colgar cosas en las paredes, buscar algunos colores para pintarlo y tal vez añadir más cosas que te gusten». Los ojos de Tomás se iluminaron. Había algo en la idea de tener un espacio propio que lo hacía sentirse emocionado, aunque todavía no lo expresara del todo. Miró a Max como buscando su aprobación y luego asintió lentamente. «¿Puedo poner dibujos de Max?», preguntó tímidamente. «Claro que sí», respondió David, sentándose junto a ellos. «Incluso podemos hacer un rincón solo para Max, si quieres». El resto del desayuno transcurrió con una atmósfera tranquila pero cargada de entusiasmo por los planes del día. Después de comer, Ana y Tomás sacaron papeles, crayones y tijeras para comenzar a hacer los primeros dibujos y decoraciones. Tomás, aunque al principio trabajaba en silencio, comenzó a relajarse. Dibujó varios perros, algunos jugando y otros corriendo, y Ana lo animó, elogiando cada uno de ellos. «Eres muy talentoso, Tomás», le dijo, guardando uno de los dibujos con cuidado. «Esto se verá increíble en tu cuarto». Más tarde, con la ayuda de David, empezaron a colgar los dibujos en las paredes. Tomás estaba emocionado, corriendo de un lado a otro con Max en brazos, señalando dónde quería que colocaran cada cosa. Por primera vez, su risa llenó la casa, y Ana sintió que ese sonido era la recompensa más grande que podría haber recibido. Al caer la tarde, cuando terminaron de decorar, Tomás miró su cuarto con una sonrisa amplia y genuina. Se giró hacia Ana y David, sosteniendo a Max contra su pecho. «Gracias por todo», dijo con una voz suave pero cargada de sinceridad. Ana lo abrazó, conmovida hasta las lágrimas, mientras David se unía al gesto. En ese momento supo que habían dado otro gran paso como familia. La noche llegó con un aire de tranquilidad que envolvía toda la casa. El día había sido largo, pero gratificante, lleno de pequeños logros que parecían insignificantes desde afuera, pero que, para Ana y David, eran gigantescos pasos hacia el fortalecimiento de su nueva familia. Tomás, exhausto después de haber decorado su cuarto y jugado sin descanso, estaba sentado en el sofá con Max en brazos, mirando un libro de animales que habían comprado el día anterior. Ana y David se sentaron a su lado, cada uno en un extremo del sofá, creando un círculo de calidez y compañía que Tomás parecía comenzar a aceptar como suyo. Había algo diferente en su postura. Ya no estaba tenso ni alerta, como si aún esperara que algo malo sucediera. Ahora su pequeño cuerpo estaba relajado,
inclinado ligeramente hacia Ana, buscando el contacto que le ofrecía seguridad. Ana rompió el silencio con suavidad. Tomás, ha sido un día muy especial. Tu cuarto quedó increíble y me encanta cómo Max ahora tiene un lugar importante allí. El niño levantó la vista, mostrando una pequeña sonrisa que hacía que su rostro se iluminara. Yo también lo creo, respondió en voz baja, pero con una sinceridad que conmovió profundamente a Ana. David, viendo la oportunidad de añadir algo al momento, se inclinó hacia Tomás con una sonrisa juguetona. ¿Sabías que hoy es un día importante?, preguntó, captando la atención del niño. Tomás lo miró, confundido, pero interesado. ¿Por qué?, preguntó, abrazando a Max con curiosidad. David miró a Ana, invitándola a continuar. Ella tomó la mano de Tomás entre las suyas y lo miró a los ojos. Porque hoy es el día en que tú, Max, David y yo comenzamos algo hermoso juntos, nuestra familia. No importa cómo llegamos hasta aquí, lo importante es que ahora estamos juntos, y eso es lo que hace que este día sea tan especial. Tomás parpadeó, claramente procesando las palabras. No dijo nada al principio, pero su expresión mostraba que estaba absorbiendo cada palabra con el cuidado de alguien que no está acostumbrado a recibir algo tan valioso. ¿Familia?, murmuró, como si la palabra fuera nueva para él. Ana asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sí, mi amor, somos una familia, y no importa lo que pase, siempre estaremos aquí para ti, siempre. Tomás miró primero a Ana y luego a David, como si buscara confirmación en ambos. David sonrió y extendió su mano, que Tomás tomó con timidez, pero sin dudar. Eso significa que siempre tendrás a alguien que te cuide, que te apoye y que te quiera, añadió David, porque eso es lo que hace una familia. Un silencio cargado de emociones llenó el espacio por un momento. Luego Tomás, con la voz más firme de lo que habían escuchado antes, dijo: «Yo también quiero que seamos una familia». Ana no pudo contenerse más y lo abrazó con fuerza, sintiendo como sus propias lágrimas rodaban por su rostro. David se unió al abrazo, y los tres permanecieron así, envueltos en un momento de unión que parecía sellar lo que habían estado construyendo desde el día en que Tomás irrumpió en sus vidas. Cuando finalmente subieron a acostarse, Ana pasó un momento más en la habitación de Tomás, viéndolo dormirse con Max abrazado. Mientras apagaba la luz, sintió una profunda gratitud por las vueltas inesperadas de la vida que habían llevado a este momento. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a David, Ana supo que aunque el camino había sido inesperado y a veces difícil, habían llegado al lugar donde todos pertenecían, juntos, como una familia.